Buenos días a todos. Buenos días y bienvenido aquí a la Iglesia de Cristo aquí en la Bahía de Araya. Es un privilegio para nosotros tenerte aquí en el servicio y también en línea. Estamos intentando hacer las obras de Dios. Punto. Nada más que eso. Compartiendo la palabra, el misericordia, la gracia y perdón que nosotros tenemos en Cristo. Y compartir eso con el mundo. En la semana pasada comenzamos un viaje a través del libro de Josué, pero esta semana voy a tomar un desvío y avanzar al libro de Lucas para hablar sobre el buen samaritano. Este mensaje fue en mi mente, en mi corazón. Con todo lo que está ocurriendo en nuestro país, creo que es oportuno y sumamente importante enfatizar las enseñanzas de Jesús en un país que sigue siendo desgarrado y dividido por líneas de raza, cultura y etnicidad. Es triste y enloquecedor presenciar cómo este país a gran escala retrocede a una época en la que las personas de color no tenían derechos y eran negadas por la ley. Hay un trato igualitario ante la ley. Hoy, cuando vemos a nuestro gobierno tomar medidas para derogar la enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía por derecho de nacimiento, deben sonar las armas. Ahora, para algunas personas en este país, este no es un gran problema. No es un gran problema para ellos porque nunca necesitaron una enmienda constitucional para ser considerados seres humanos que tenían derecho a la ciudadanía estadounidense. Pero para aquellos que parecen a mí, no teníamos ciudadanía hasta que se aprobó la enmienda 14 en el año de 1868. Piensa en eso, por favor. Antes de que se aprobara la enmienda 14, éramos considerados menos que humanos. Incluso después de la aprobación de la enmienda 14, se crearon más leyes, las leyes de Jim Crow y segregación, con el propósito de negarnos la vida y la libertad que la Constitución prometió a todos los ciudadanos americanos. Y desde 1868 hasta el día de hoy, mis derechos, mi ciudadanía están en cuestión. Ahora podrían preguntarme, o quiera, ¿qué tiene todo esto que ver con la palabra de Dios? Me alegra que me hagan esta pregunta. Yo tengo una respuesta. Es por esta razón que creo que la historia del buen samaritano nos brinda una lección atemporal a los seguidores de Cristo sobre cómo debemos tratarnos unos a otros. El mensaje de hoy es compasión más allá de las fronteras. El tema del mensaje de hoy es compasión más allá de las fronteras. El texto bíblico es en el libro de Lucas, capítulo 10,
versículos 30 a 37. Lucas capítulo 10, versículos 30 a 37. Déjame explicar el contexto de este versículos que vamos a leer hoy. En versículo 25 fue un abogado. Él fue cuestionando Jesús. Él habló un pregunta a Jesús. Señor, ¿qué es o cómo yo puedo obtener la vida eterna? Y Cristo sabía que este abogado de los judíos, su corazón no fue puro. Él fue intentando a dar una prueba por el Señor, por Jesús, porque él no tuvo confianza en la sabiduría de Cristo. Entonces la respuesta de Cristo fue, abogado, tú tienes esta pregunta, ¿qué dice la ley de Moisés? Y la respuesta del abogado, él dijo, ay, sí, yo necesito amar Dios con todo mi corazón, todo mi espíritu, todo mi alma, todo mi cuerpo y también amar a mi prójimo como mí mismo. Y la respuesta de Jesús fue, tú respondió correctamente. Eso es, hazlo y vivirás por siempre. Pero este abogado, porque su corazón no fue puro, él no aceptaba, él no aceptado esta respuesta de Jesús. Y él habló un segundo pregunta, diciendo, pero Señor, ¿quién es mi prójimo? Entonces, ahora estamos en el contexto, en el texto de 30. Y como esta respuesta de Jesús, comenzando con versículo 30, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pagaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. La pregunta fundamental en este texto es, ¿quién es mi prójimo? Who is my neighbor? Y como cristianos, como creyentes en la palabra de Dios, como creyentes en la vida y los ejemplos de Jesús, debemos hacernos esta misma pregunta hoy y ver si llegamos a la misma respuesta
que dio a este abogado. Si no llegamos a la misma respuesta, necesitamos cuestionar nuestra fe y nuestra lealtad a Jesús. Si no llegamos a la misma respuesta que Jesús, entonces debemos dejar de ser como el sacerdote hipócrita y el levita hipócrita, poniendo excusas sobre por qué no tratamos las personas como Jesús nos mostró cómo tratar las personas. Algunas personas en este país son igual de ese abogado que finge estar preocupado por la ley. Pero Jesús conocía el corazón de este abogado, de ese abogado hipócrita, y le pidió que explicara lo que decía la ley. Después de que el abogado explicó lo que decía la ley, Jesús dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero el abogado no aceptó la respuesta simple que Jesús dijo. Hizo la pregunta a la que se basa esta lección: ¿quién es mi prójimo? Ahora hay cuatro personajes principales en esta historia. Uno, la víctima. Dos, el sacerdote. Tercer, el levita. Y el cuarto, el buen samaritano. La víctima. La víctima. Este era un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Observa, por favor, como la Biblia no menciona la etnia, ni la raza, ni el estatus social de este hombre. No menciona ni insinúa de dónde era, quién era su familia, si era rico o pobre. Solo establece los hechos, que se cruzó con unos ladrones que lo despojaron, lo golpearon y lo dejaron morir. El sacerdote y el levita, ambos de estas personas fueron líderes religiosos. Sabían lo que decía la ley, al igual que el abogado en versículo 25. Estudiaban la ley, enseñaban la ley, practicaban la ley entre ellos mismos. Son los líderes del pueblo que tienen el poder y la autoridad para influenciar el comportamiento de las masas. Sin embargo, cuando ven a este hombre en su angustia, en su desesperación, aferrándose a la vida, eligen caminar por el otro lado de la carretera y no cumplir con sus deberes bajo la ley de la que son practicantes. Sus acciones reflejan como incluso aquellos que se profesan como dedicados a Dios o creyentes a Cristo, a veces pueden permitir que el interés propio o la autopreservación eclipsen la compasión que se requiere de nosotros. Y finalmente, el samaritano. La diferencia entre el sacerdote y el levita y el samaritano fue que el samaritano fue despreciado y rechazado por los judíos. Los judíos que cumplían la ley no aceptaban a los samaritanos en su comunidad. Los samaritanos no eran lo suficientemente buenos, no eran lo suficientemente limpios, no eran ciudadanos naturales,
nacidos en la prestigiosa familia de Abraham, Isaac y Jacob, o en los Estados Unidos de América. Sin embargo, cuando este hombre impuro a los ojos de los judíos vio a ese hombre tirado al costado del camino, desnudo y golpeado hasta la muerte, su respuesta inmediata fue la compasión. La compasión requiere una respuesta. La compasión requiere una acción inmediatamente y constantemente. Cuando el samaritano vio a este hombre, no solamente sintió lástima, el actuó. El amor no es pasivo, nos impulsa a avanzar, a salir de nuestra zona de confort y cruzar la calle de la incertidumbre para satisfacer las necesidades de los demás. Jesús nos dice que el buen samaritano tuvo muchas cualidades como un creyente en él. En versículos 34 y 35, escucha los comportamientos y acciones de este hombre, de este samaritano. Vendó sus heridas, vertió aceite en las heridas del hombre, vertió vino a las heridas del hombre, puso al hombre sobre su propia bestia, llevó al hombre a una posada, cuidó al hombre, pagó la cuenta del hotel por ese hombre, pagó al posadero para cuidar el hombre y prometió a volver y pagar más dinero para seguir cuidando del hombre. El buen samaritano ve, se detiene y servir al hombre herido, ofre, ofre, of, ofreciendo su tiempo, recursos y cuidado divino. ¿Quién es mi prójimo? Jesús amplía la definición de prójimo para incluir a todos, incluso a aquellos que podríamos evitar naturalmente o considerar enemigos. Nuestro amor no debe estar limitado por raza, religión, estatus social, si soy un inmigrante o un extranjero ilegal. Deja de hablarme de tus leyes de este mundo. Deja de hablarme de la ley de la tierra. Deja de criar un hombre de saco a partir de sus miedos de aceptar las personas por quienes Dios las hizo ser. Yo no estoy hablando sobre de la ley de Moisés. No estoy hablando sobre la Constitución de los Estados Unidos. No estoy hablando sobre las leyes de gobierno América o cualquier otro país del mundo. Estoy hablando de la ley de Cristo y su ley de compasión que Él requiere de todos sus seguidores. La ley de Cristo es la única ley que importa en este mundo. Lo que este país de creyentes cristianos necesita preguntarse es, ¿quiénes son los golpeados? ¿Quiénes son los magullados en mi comunidad? ¿Qué oportunidades ha puesto Dios antes de mí para servir a quienes están en desesperada necesidad? ¿Qué sacrificios puedo hacer para ofrecer, arriesgar personalmente mi tiempo, mi dinero,
y tal vez incluso mi propia vida para ayudar a alguien que no tiene lo que yo he sido bendecido. ¿Qué puedo hacer con mi corazón para abrir mis ojos más allá de mis propios prejuicios y las diferencias que nos separan en este país? Jesús nos da a todos una respuesta muy sencilla a todas estas preguntas. Ve y haz tú lo mismo. Todos de nosotros sabemos que Jesús es ese buen samaritano que nos vio al costado del camino, despojados, golpeados y abandonados a morir en un mundo de pecado. Él dejó el trono de su Padre en el cielo para bajar a este camino donde nuestro cadáver podrido yacía desechado por mano del enemigo de Dios, y vendó nuestras heridas, vertió su aceite santo sobre nuestras cabezas, nos lavó con su propia sangre y pagó por nuestra estancia dentro su cuerpo. Jesús solo nos está implorando que hagamos lo mismo, compasión más allá de las fronteras. Este mensaje es el mensaje que dentro de mi corazón, porque yo no puedo hablar por todo el mundo. Yo puedo hablar por mí mismo, por mi familia. Y las experiencias que tenemos aquí en este país son de la verdad. Y ahora estamos las experiencias que están a enfrentar a nosotros hoy. Para mí son personal, porque yo estoy afectado de eso. Yo siento como este víctima al lado, la calle, consumismo, atacado por todos los ladrones y criminales, intentando robar mi vida propia. Mientras hay personas caminando, mirando mi sufrimiento, no está parando, no está hablando, no está ayudándome. Este ejemplo de Cristo, Él está mostrándonos que todos de nosotros tenemos una responsabilidad a luchar por la gente que no pueda luchar por sí mismo. Entonces, por algunas personas es muy delicado, pero yo no estoy hablando político, yo no estoy hablando sobre las cosas de este mundo. Yo estoy hablando específicamente y solamente sobre la ley de Cristo. El compasión que nosotros tenemos es porque nosotros no merecemos, no merecemos. Pero bajo el misericordia de Dios, tenemos este tipo de compasión. Y dime, ¿de qué razón existe con las personas de aquí en este país que ellos no pueden compartir compasión? Y mucha de la gente dicen, yo soy cristiano, yo soy un creyente, yo creo en Dios, este país es un país de Dios, pero en ningún momento está mostrando ninguna fuerza de compasión de su prójimo. Hay personas en este país quien están más enfocados en la ley de la tierra, los derechos de un país. Cada país en el mundo tiene sus propias reglas, sus propias leyes. Eso es así. Y yo no estoy hablando sobre eso, pero como un creyente en Cristo, tenemos una responsabilidad a escoger quién yo voy a seguir,
¿La ley de Cristo o la ley de la tierra? ¿O la ley de mi conciencia? ¿O la ley de mis sentimientos personal? Si estamos basando nuestras vidas en acuerdo de cómo yo siento personalmente, yo no soy un creyente. Yo soy parte de este mundo, creyendo en mí mismo y no en el poder de Dios. Hay mucha gente en este país ahora mismo, tienen miedo por muchas razones. Y nosotros como creyentes, ¿qué estamos haciendo? Hay algunos de nosotros estamos participando en la hostilidad contra las personas que no son como nosotros, que no están como nosotros, de americanos. Y este es un truco del diablo, del principio del mundo. Si él podría dividir una persona aparte de la palabra de Dios, él va a tener control totalmente sobre esta persona. Si el enemigo de Dios podría hacer esto con una comunidad, una casa, una comunidad, una nación, un país, él está ganando. Y esto está pasando aquí en nuestro país. En nuestro país, aquí, el enemigo de Dios está ganando porque él está dividiendo nosotros, entre nosotros. Y en Cristo no existe ninguna distinción. No hay judíos, no hay griegos, no hay hombres, no hay mujeres, no hay esclavos, nada. Somos uno en Cristo. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo. Pero por alguna razón, como seres humanos, estamos intentar a tomar decisiones basando en mis sentimientos, como yo siento, como yo pienso. Me pregunto a ustedes, ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es tú en tu vida caminando en este mundo? Hay dos opciones o tres, pero dos porque el sacerdote y el levita fue lo mismo, personas religiosas. Tú puedes mirar los problemas con personas que necesitan ayuda, no hablar, no decir, no hacer nada por ellas y caminar en el otro lado, afuera de ellos, y fingir que tú no puedes ver los problemas de ellos. O tú podrías ser como el samaritano, quien fue Cristo. Y cuando él vi una persona que necesitaba algo, ayuda, inmediatamente esta persona tuvo pasión y lo hizo, y él hizo todo en su poder ayudar a esta persona. Este ejemplo es bonita porque hermosa, muy hermosa, porque este samaritano dijo, cuando aceite no es barato, vino no es barato. Una persona que tiene animal y cosas así es una persona que tiene dinero. Él fue usando toda su moneda, todo su dinero para ayudar a esta persona a quien él no conoce. Y también él pagó más dinero al dueño del hotel, de la casa, diciendo que yo voy a darte dinero ahora, me voy. Yo voy a darte más dinero si tú sigues cuidando a este hombre porque él necesita ayuda. Y cuando yo vengo, yo voy a pagar más. Este es Cristo está diciendo a nosotros.
Él pagó todo una vez con su sangre por todo el mundo. Y nosotros tenemos la responsabilidad a hacer lo mismo a nuestros prójimos y comprender quién es mi próximo como un cristiano. Gracias a ustedes. Gracias por tu paciencia. Y es mi esperanza que nosotros sigamos intentando aprender qué dice la Biblia, no o quiera, la Biblia, basado en los ejemplos de Cristo. Amén. Gracias.